viernes. Las principales noticias del día están En portada. La información más completa. Los hechos y los protagonistas están aquí. En portada, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Canal N, todas las noticias, siempre. Bien, son las 11:33 y estamos de vuelta. Está Catherine Ampuero con nosotros y está el doctor Marcos Ibaceta, que ha sido juez, y ambos conocen muy bien el sistema de justicia por dentro. Entonces vamos a tratar de entender cómo es que podemos empezar a resolver este bicho gigante que nos ha atacado, que es la corrupción y que parece enquistada mucho más profundamente de lo que pensábamos. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Gracias por venir. Doctora, cuando estábamos en maquillaje me dijo usted algo que me pareció muy interesante y quería comenzar por ahí. Me dijo usted, hablando de esta carta, algo que le pido me repita, porque me gustó mucho lo que dijo. Bueno, a lo que se refiere, Mijael, es... Esta es la carta, disculpen ustedes, que Sí, sí. presentaron los congresistas, ¿no?, a la Fiscalía. Sí, esto es un grupo de congresistas que han firmado un documento que han presentado el día de hoy a la Fiscalía pidiendo pues la renuncia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Y lo que me llama la atención es la indignación selectiva que tienen estos señores congresistas. ¿Por qué razón? Y no es que esté a favor del fiscal Pedro Chávarri o de cualquier otro. Lo que ha ocasionado este pedido de parte de los congresistas es un informe de la fiscal Sandra Castro que señala que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, estaría integrando la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Sin embargo, Junto con otros dos fiscales, ¿no? Sí, sin embargo, este informe no solamente implica al fiscal Pedro Chávarri, sino también a 2 fiscales supremos más, pero también a 5 jueces supremos del Poder Judicial. ¿Y por qué digo una indignación selectiva por parte de estos congresistas? Porque así como han presentado este documento a la Fiscalía, hubiese sido también dable de que presenten este mismo documento al Poder Judicial y hubiesen caminado un par de cuadras más del Ministerio Público al Poder Judicial y hubiesen pedido también la remoción de los 5 jueces supremos del Poder Judicial, que también, de acuerdo al informe de la fiscal Castro, conformarían o integrarían esta organización criminal. ¿Usted cree que estos 8 imputados, tanto fiscales como jueces, tienen que ser separados de la institución o por lo menos suspendidos hasta que la investigación de la fiscal Castro termine? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Todas las personas, en este caso fiscales supremos y vocales supremos, que estarían conformando parte de esta organización criminal, como señala el informe de la fiscal Castro, deberían dar un paso al costado para que se lleve a cabo esta investigación de manera transparente, de manera imparcial, ¿no? Y es más, todos aquellos magistrados que están implicados en los audios, porque hay magistrados que también se han escuchado audios que los implican, pero que no están en este informe de la fiscal Castro, ellos también deberían dar un paso al costado en favor de sus instituciones. Pasando la conversación al doctor Ibaceta, en el Perú no hay, y esto lo hemos dicho varias veces aquí, vocación de renuncia, ¿no? A la gente hay que pedirle que renuncie. Y la verdad es que pues, nadie está libre de verse involucrado en un asunto en el que puede parecer que todo está mal y al final uno salir impune. Pero si es que uno está involucrado en un asunto tan complejo como este, yo creo que lo ético es dar un paso al costado y decir, investíguenme y después regreso a mi trabajo, ¿no? Pero acá hay algo más. Tampoco tenemos una costumbre en el país de asumir liderazgos. Todo el mundo quiere llegar a la cabeza, pero nadie quiere asumir responsabilidades. Lo que tenemos, si vemos desde la perspectiva de la institucionalidad, son instituciones que nos muestran una podredumbre en la cabeza, pero un desmantelamiento y una actividad poco confiable al interior. No tenemos un servicio de justicia en ninguno de los estamentos. Ahora, recuerdo hace tiempo, no sé si conversamos con usted, decíamos, están tomando por asalto a la Fiscalía para hacer investigaciones selectivas. Y no me gusta.
porque el servicio de persecución de justicia y la persecución del delito debe ser transparente y general. Y acá tendríamos que pedir a las instituciones, pero ya no confiamos ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo. El Tribunal Constitucional ha tenido una intervención nefasta. Primero, miren, cuando hablo de selectivo, ¿qué pasó con el caso Madre Mía? Lo fondearon. Lo fondearon. ¿Qué pasó con el caso Fasabi? Lo fondearon, no se sabe nada. ¿Qué pasó con OAS? ¿Qué pasó con el otro Correa? No me acuerdo. Camargo el primer- Correa. Ajá. Castilla Arena. No se hizo nada. Entonces teníamos un fiscal que investigaba Odebrecht, dividía desde la cabeza de la fiscalía lavado de activos y corrupción cuando el delito fuente de corrupción entraba al lavado de activos y cuando se iban al Brasil interrogaban por lavado de activos, por corrupción, no por lavado de activos, entorpecieron el trámite del expresidente Toledo, no lo van a poder traer jamás con lo que está ocurriendo acá. No ¿Por se qué? investigó. Esto me interesa mucho, disculpe usted el paréntesis. ¿Por qué cree que no van a poder traer a Toledo? Primero porque se demoraron tanto En presentar el cuadernillo. y el juez Concha les dijo, no califica. Mejoren ustedes la argumentación del caso porque en Estados Unidos lo van a rechazar. Porque en Estados Unidos lo que califican es la calidad del sistema de justicia. Y en este momento esa calidad se ha ido por los suelos. Entonces, ¿quién estaba en la cabeza del sistema? El señor Pablo Sánchez. El desastre institucional, ¿a quién se lo tenemos que atribuir? Lo que tenemos que castigar ahora, además de las mentiras y la imagen que debe tener el jefe de una institución, es el resultado de su gestión. Entonces, el Tribunal Constitucional, ¿qué hizo en el caso de Heredia Humala? Ya lo había hecho, hizo una grosería con el caso de los marinos, al cambiar un fallo e interpretando un voto con una firma en una sentencia de alguien que estaba incapacitado ya. ¿Qué hizo con el señor Humala Heredia, en el caso Humala Heredia? Dictan un fallo como instancia diciéndoles a los jueces y a los fiscales cómo se deben interpretar los hechos y en base a ese fallo se genera impunidad y los señores Humala Heredia están en la calle y todos los demás, los consorciados, etcétera, etcétera, están en la calle. Entonces, lo que vemos es que hay un lado favorecido por un accionar y otro lado perseguido por ese accionar. ¿Y cuáles son los lados, para poner las cosas claras? Fujimorismo y antifujimorismo, caviarismo y anticaviarismo. Y hay una guerra entre ambos. Una guerra entre ambos para ver quién tiene el control del poder. Y lo que nosotros decimos, nos están tomando el pelo. Si tiene que irse uno, se va el otro. Claro. Porque el resultado del desastre institucional, entonces, es para todos. Uno por hacer y el otro por quedarse callado. Eso en la Corte Suprema igualito, yo coincido con la doctora. Si hay un grupo sindicado como miembros de una organización criminal, pero la institucionalidad es otro desastre, entonces también se tienen que ir los que actuaron mal y los que no actuaron y se callaron para lavarse Porque las manos. la omisión es y una manera de actuación Pero también. así es, si uno llega a la cabeza tiene que asumir la responsabilidad de los resultados. Nadie entiende esto. El problema, ¿sabe dónde está? En que el presidente de la República debió mantenerse fuera de este tema, de esta guerra. Por encima. Por encima porque nos representa a todos, Para poder encarna liderar. a la nación y debe haber sido el factor de unión nacional en torno a un objetivo, a una aspiración. Pero cuando él se suma a esta guerra, toma partido y divide a la población, pero la población no cree en el Ejecutivo porque también está manchado de corrupción y no cree en el Legislativo. Y todos se alegran, los que no son fujimoristas, y eso no quiere decir que defendamos fujimorismo, no. Dicen porque no creen en el Congreso. Oigan, en el Congreso están representados toda la fuerza política del país. Y si el país no cree en el En el Congreso 95, no cree en la Congreso, República. no cree en nadie. O sea, no creemos en la democracia, Y básicamente. entonces, ¿quién tiene autoridad? Cualquier cosa que se decida en uno y otro lado
no va a ser objeto de confiabilidad. Y si me permite abonar aquí una idea y también sumar la opinión de la doctora Ampuero, esto que estamos haciendo es fertilizar el terreno para que un radical de izquierda o de derecha o quien sea venga y diga, si votan por mí, yo cierro el Congreso, cierro todo y vamos a tener a un dictador elegido. A un Tauro Malaponte, ¿no? Yo coincido en que ahora el gran problema que tenemos los peruanos es quién lidera esta lucha contra la corrupción. Ahora, aquí ¿no? quiero problematizar la opinión del doctor Ibaceta sin discrepar necesariamente. Si no era Vizcarra quien tomaba el liderazgo, ¿quién hubiera sido? Porque no tiene bancada. Tiene una bancada muy pequeñita y sin un liderazgo, digamos, político fuerte. Si el propio presidente no tomaba el toro por las astas, que yo estoy de acuerdo que lo ideal hubiera sido que se mantenga al margen. Pero ¿quién empujó a la carretilla? Lo ideal era que, obviamente, como presidente de la República, él liderase esta lucha contra la corrupción, porque necesitamos a un líder, alguien que decida comprarse el pleito, ¿verdad? Pero, sin embargo, vemos a un presidente que también estaría involucrado en hechos de corrupción. Entonces, como que la gente cada vez más, en vez de tener confianza en el presidente de la República, cada día más va perdiendo la confianza aún más en las instituciones. Pero creo que el tema se agrava mucho más por el doble rasero, la doble moral, no solamente de los políticos, sino también de periodistas, de opinólogos, ¿no? Todos la doble moral. Escuchaba en la mañana a una congresista que decía, el fiscal Chávarri tiene que salir porque nos ha mentido. Ojalá hubiese dicho también esa congresista que defendió muy arduamente cuando el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, no mintió una, mintió muchas oportunidades, negando su vínculo con Odebrecht, ¿no? O el señor César San Martín, ¿no? Que tiene un audio realmente vergonzoso cuando se le escucha expresamente decir presiona a la jueza, ¿no? Y después salir a decir no es presión, es celeridad, tomándonos el pelo. Entonces, mientras tengamos esta mientras no haya una objetividad como para decir váyanse todos, claro todos sí. los que hayan abusado del cargo que el pueblo les confirió para ejercer justicia, que se larguen. Que se vayan. Que se vayan todos, no Lo importa único que qué les políticos falta sean. a estas personas es que tengan un hashtag que diga con mi corrupto no te metas, ¿no? O sea, lógico, porque son firmes para los corruptos que no son sus amigos o que no son parte de su agrupación política o de su partido político, ¿no? Pero si el corrupto es parte de su club de amigos o es parte de su agrupación política, entonces vamos a blindarlo o vamos a encontrar una justificación a su actuar totalmente cuestionable. Entonces, mientras estemos en esa lucha, nunca realmente vamos a tener verdaderos cambios. Y cambios que realmente necesitamos. Y muchos de estos involucrados más piensan en su persona y no piensan en la institución a la cual están representando. Porque por la institución por la cual están trabajando, por la cual, en este caso, Ministerio Público, Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura, ellos automáticamente deberían dar un paso al costado. Pero no los vemos de esa manera. No los vemos. Mire, la solución hubiera sido la siguiente. Cuando habla el presidente de la República, aún si tuviese algún hecho ahí por investigarse, él mantenerse fuera de este lío, pero decirle a la población cuáles son sus vectores de lucha contra la corrupción y su primer ministro establecer negociaciones para lograr consensos mínimos. O sea, ¿usted cree que el rol de operador político debió asumirlo el señor Villanueva? Yo creo que sí, porque tienen que reunirse todos los grupos políticos. Pero ahora resulta que las reuniones de grupos políticos también es algo inmoral y cuestionable, que la señora Keiko se reunió con el presidente Vizcarra antes, después, que el primer ministro dice que sí, nosotros buscamos reunirnos. Oye, pero es lo lógico si es que queríamos tener un combate contra la corrupción y un programa de acción. Y además se zambullen los dos en una situación complicada porque miente el presidente Vizcarra y después pidió disculpas en televisión cuando dice que no se reunió con la señora Fujimori
Pero miente también la señora Fujimori con su silencio por 3 meses o sea, porque a ver... Y causa muchísimas suspicacias que después de haber callado 3 meses salga y lo diga. salga pues ahora reconociendo ese tema, ¿no? O sea, realmente era un silencio raro. Pero no se entiende el sentimiento de culpa. Si en política las negociaciones... Claro, quizá lo que no estuvo de acuerdo a lo adecuado fue que las reuniones sean en departamentos privados, en Miraflores. No. Los políticos se tienen que reunir en Palacio de Gobierno. No, es la dicotomía. Fujimorismo, antifujimorismo, caviarismo y anticaviarismo. Sí. Cuando se reúnen los extremos, entonces es inmoral. Y a mí me parece es una reverenda hasta delito, ¿no? tontería. Si se delito. reúnen, están conspirando, ¿no? O, no sé, están poniéndose de acuerdo, se están coludiendo Cuando para lo que tienen que cometer hacer es gobernar, acciones ¿no? ilícitas. Claro, además, creo que la situación, además, amerita que ellos se reúnan, que ellos conversan. Por supuesto, si están liderando el Claro, país. pero estamos viendo pues a grupos radicales que le dicen al señor presidente de la República: no te reúnas. Y si te reúnes con él o mantienes una reunión con la señora Keiko Fujimori, es porque ya te estás doblegando y vas a hacer lo que ella decida, ¿no? Es más o menos Claro, así y por el otro lado el consejo que se fujimorismo amenaza con vacarlo. Exacto. Entonces, yo creo que las asesorías que están recibiendo son totalmente negativas para el país, porque ellos necesitan conversar. Necesitamos nosotros que las fuerzas políticas lleguen a un consenso por la gobernabilidad del país, ¿no? Creo que en eso Sí, pero coincidimos. usted acaba de decir algo. Gobernar. Entonces, cuando se están enfrentando en este tema de copamiento institucional, se han olvidado de gobernar, porque la economía se desacelera, la confianza del consumidor baja, tenemos la toma de carreteras, con razón o sin razón, pero se están paralizando La anemia ha actividades aumentado. minarias. No se soluciona el problema de la reconstrucción. Tenemos un presupuesto desfinanciado, la deuda externa nos está comiendo, la crisis fiscal que se nos viene. El presidente no nos explica nada de eso, cuando debía estarnos diciendo qué nos va a pasar. Y estamos entre fujimorismo, antifujimorismo y caviarismo y anticaviarismo por tener el control. Al final, yo llego a la conclusión de que se están peleando el control institucional para generar su impunidad. ¿Y esto para la población qué significa? Oiga, nos están haciendo pelear entre nosotros. O sea, su tesis es que ambos grupos tienen rabo de paja y que lo que están haciendo es buscando un coto de poder para protegerse. Exactamente. Y por mira, eso Mijael, digo, si se va uno, creo se que van tiene todos. razón. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? Y lo ponemos como ejemplo Ministerio Público. Tenemos un grupo, ¿no?, que serían aquí los anticaviares o antifujimoristas, que Pedro Chávarri se vaya. El otro grupo de caviares que hicieron una campaña a efectos de que Pablo Sánchez no deje el cargo de fiscal de la Nación y continúe en el cargo. Y te has dado cuenta que cuando era fiscal de la Nación, el señor Pablo Sánchez también tenía una forma selectiva de aplicar la norma o de hacer sus investigaciones. Presentó acusación en contra de Bruno Yufra ante el Congreso de la República, presentó una denuncia constitucional, no lo hizo. Quiso investigar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, no quiso investigarlo, a pesar de que cuando era procuradora le presenté la denuncia a él, al fiscal Pablo Sánchez. Se vio acciones aplicando la ley igual, por ejemplo, en los aportes de campaña a la señora Susana Villarán. No. Se vio acciones respecto a los empresarios de las constructoras, Graña y Montero, JJ Camet, ICSA, que desde la Procuraduría se solicitó que sean incorporados como investigados en sendas oportunidades, y vimos una inacción de la Fiscalía, lo vimos, ¿no? Ahora, entra el fiscal Chávarri, comienza a tomar acciones en el caso Lava-Jato, y que hay que reconocer que han sido acciones que veníamos reclamando desde la sociedad civil, ¿no? Porque veíamos que ese caso no avanzaba, es más, las investigaciones que habían estado paralizadas. Pero tiene este cuestionamiento brutal. Claro, y también tiene, y como tú acabas de decir, es como que cada uno tiene su rabo de paja, ¿no?
tiene cuestionamientos. Así que lo mejor para la institución del Ministerio Público es que den un paso al costado. Y que suba una nueva generación de personas limpias y... Entonces, eso es actuar con firmeza para ambos lados. La corrupción hay que combatirla igual para todos. El tema está en para que todos no igual. teniendo CNM, no hay manera de decirle a todos estos señores que se vayan, salvo que ellos tengan la dignidad y el desinterés y el pensamiento más grande que el egoísmo de pensar en el Perú primero y decir, doy un paso al costado. Quizás Porque una si no- posibilidad. Pero aquí vamos a cerrar el círculo de una hipótesis que se trabaja. Sí. Si se trata del copamiento del poder institucional, el CNM se han olvidado, no les interesa nada el CNM porque ahora hay que ir a tomar el control de las instituciones. Pero la CNM es la madre Cordero. Pero claro que sí, Venga, sí. pero ¿por qué no les interesa? Porque el siguiente objetivo es decirle a la población que se vayan todos, pero el ir todos cierra el Congreso. Si el presidente de la República hace cuestión de confianza y cierra el Congreso, tenemos otro Fujimori. Sí. Otro Fujimori sin partido político, sin apoyo, sin representación, sin fuerza. ¿En manos de quién va a caer ese presidente, ese Fujimori, ese nuevo Fujimori? Ese es el control absoluto del poder. Y a eso estamos Y caminando, a eso ¿no? tenemos que escapar. Ahora, nos quedan unos segundos, unas palabras para terminar, congresista procuradora. Bueno, yo quiero terminar haciendo la reflexión con la ciudadanía en que tenemos que ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Tratemos de ser objetivos cuando analizamos los hechos de corrupción, sin doble moral, porque la corrupción es corrupción, venga de donde venga de un partido político, venga del otro, venga de un grupo económico. Venga o del propio. Exactamente. Entonces hay que ser firmes contra todos, no selectivos, porque de lo contrario no vamos a cambiar, vamos a caer siempre en el círculo vicioso, simplemente vamos a cambiar actores, nada más. Pero ahora tenemos una gran oportunidad de hacer los cambios, pero para hacer esos cambios hay que ser firmes, hay que olvidarnos de los amigos, hay que olvidarnos del favoritismo, hay que olvidarnos de la indignación selectiva que solemos tener, eso Bien. de lado. Muchas gracias a los dos por haber venido. Ha sido Gracias. muy ilustrativo conversar con ambos. Ha sido todo por hoy en Contacto. Nos vemos mañana a las 11 de la noche. Tengan buenas noches.